Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, ¿y tú, Jenny? Muy contenta de estar aquí contigo y muy contenta de tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Bienvenidas y bienvenidos de regreso a su clase de historia. En esta ocasión hablaremos de algunas de las manifestaciones culturales más importantes de este periodo que estamos estudiando. ¿Recuerdan allá en casa cómo se llama? El milagro mexicano. ¡Correcto! Espero que allá en casa también hayan contestado correctamente, ¿eh? Como hemos aprendido, en las décadas de 1940 y 1950, México vivía una época de cambios, donde la industrialización intentaba modernizar la economía del país, dejando atrás la agricultura de autoconsumo. El país daba señales de desarrollo porque su población y su producción crecían, aunque también crecía la desigualdad, tanto en el campo como en la ciudad. Todos estos cambios que experimentaba México eran vividos, interpretados y expresados de diferentes formas por la población y también por artistas e intelectuales que intentaron definir qué es eso que distingue a los mexicanos de otros pueblos. Por ello, en la clase del día de hoy vamos a hablar de la literatura, la pintura y el cine como manifestaciones culturales de esta nueva época que buscó definir la identidad mexicana. Para entender mejor estas manifestaciones culturales y su impacto en la construcción de nuestra identidad, hemos traído este mapa. Como sabemos, la literatura, la pintura y el cine son expresiones artísticas que han existido desde hace mucho tiempo, pero estas se transformaron a lo largo del siglo XX para abarcar nuevas temáticas, nuevas técnicas y puntos de vista que las hicieron el vehículo de expresión ideal para ese momento histórico que se estaba viviendo en México. ¡Oh! Eso suena bastante interesante. Entonces, ¿comenzamos? Perfecto. Comencemos. Durante el siglo XX, la plena consolidación de varias naciones hispanoamericanas hizo surgir en ellas una pregunta. ¿Existe o en qué consiste la identidad nacional? Esa es una pregunta bastante profunda y creo que la respuesta depende del cristal con que se mire. Claro. De hecho, esta pregunta ha sido motivo de diversas reflexiones entre varios intelectuales y es una pregunta parecida a la que tuvo un impacto tremendo en México. ¿Te imaginas qué se preguntaban los intelectuales mexicanos de esa época, Jenny? Pues, si se relaciona con la pregunta anterior, se me ocurre ¿qué es ser mexicano? ¿O qué hace diferentes a los mexicanos? ¡Excelente! ¡Claro! Esa fue la reflexión que motivó los trabajos de uno de los escritores más importantes del siglo XX mexicano, Octavio Paz. Él fue un poeta y ensayista que nació en Mixcoac en 1914. ¿Octavio Paz? ¿No es el autor del Laberinto de la Soledad? Ese mero, sí.
Octavio Paz sentía una gran necesidad de explicar los orígenes y las causas del comportamiento de los mexicanos, tanto individual como socialmente. Por ello, en 1950, Paz escribió un ensayo llamado El laberinto de la soledad, donde explica, desde su postura, que los acontecimientos históricos tienen una influencia en la mentalidad mexicana. Pero además de esta gran obra en la literatura de Paz, existen otros grandes textos como Águila o Sol, El arco y la lira, Conjunciones y disyunciones y, bueno, muchos otros que llegaron a tener gran relevancia internacional, a tal grado que en 1990 Paz obtuvo el Premio Nobel de Literatura. ¿Eso quiere decir que la literatura mexicana era reconocida a nivel internacional? Sí, y no solo a través de la obra de Paz, sino de muchos otros autores. Durante las décadas de los 60s y los 70s, la obra de varios autores mexicanos formó parte de lo que se conoce como el boom latinoamericano, que eso fue una época en la que las obras de autores latinoamericanos empezaron a expandirse y popularizarse por todo el mundo. Y fue entonces que las obras mexicanas se dieron a conocer casi en todos lados. Maestra Ceci, ¿y sobre qué escribían estos autores? ¿Acaso hablaban de viajes al espacio y cosas como estas? Pues no, de hecho, hablaban sobre temas que eran preocupantes para México, como la pobreza, la desigualdad económica y social, y algunos también hablaban sobre las promesas incumplidas de la Revolución Mexicana, incumplidas por los gobiernos posrevolucionarios, claro. Pero esos temas eran una preocupación de gran parte de la población, ¿cierto? Sí, acuérdate que como comentamos al principio de esta clase, estas preocupaciones se expresaban de diferentes formas por diferentes medios, y la literatura fue uno de estos medios. Otro ejemplo lo podemos encontrar en las obras de Juan Rulfo, las cuales nos cuentan cómo era el estilo de vida en los poblados rurales del interior de la República, en comparación con las grandes ciudades más pobladas, en donde abundaba el abandono, la pobreza, el sufrimiento y el engaño. Entre las obras más importantes de Juan Rulfo se encuentran El llano en llamas y Pedro Páramo. Maestra, parece que la literatura mexicana tuvo mucha importancia y que los autores que mencionamos han sido reconocidos a nivel internacional, pero yo tengo todavía una duda. ¿No había mujeres escritoras en esta época? Qué buena pregunta, Jenny, y déjame decirte que las mujeres mexicanas tuvieron una participación destacada en esta época. Un ejemplo de estas mujeres es Elena Garro. Ella fue guionista, periodista, novelista y además incursionó en otras disciplinas artísticas como la danza y el teatro. Ah, esa sí que era toda una artista. Sí, y en cuanto a su obra literaria, Elena Garro retomó la cosmovisión de los pueblos campesinos e indígenas en una época en la que estos grupos la verdad es que no eran valorados por la riqueza de sus culturas. Y hasta cierto punto, Garro lo que hizo fue cuestionar los resultados de la revolución, al señalar las persistentes desigualdades sociales. Entre sus obras más representativas se encuentran Un hogar sólido, Los recuerdos del porvenir y La culpa es de los tlaxcaltecas. Asimismo, tenemos también a Rosario Castellanos. Ella fue una escritora mexicana que combinó el arte de la literatura con la promoción cultural, la docencia, el periodismo y la diplomacia. Ella en su obra se encargó de describir y criticar a la sociedad que relegaba a los más vulnerables, o sea, los pueblos indígenas y las mujeres. ¿Y qué obras escribió Rosario Castellanos? Escribió muchas, pero algunas de sus obras más representativas son Balún Canán, Oficio de tinieblas y Poesía no eres tú. Bien, ahora ya sabemos que a través de la literatura se expresaban distintas percepciones acerca de lo que era México y que esta, la literatura, se convirtió en un elemento de representación de la sociedad mexicana. Jenny, ¿me ayudas a quitar una parte del mapa para demostrar esta modernización cultural? Claro que sí. Vamos solo a retirarlo delicadamente, por favor. ¿El que sea? El que sea. Excelente. Es importante mencionar que esta literatura influyó en los jóvenes estudiantes, académicos e intelectuales que exigieron una apertura democrática y el cumplimiento de las promesas de la revolución. Ahora hablaremos sobre la pintura, porque en México surgió un movimiento conocido como el muralismo, que, al igual que la literatura, también intentó formalizar el sentido de identidad nacional.
El muralismo surgió justo después de la Revolución Mexicana y se extendió hasta la década de los 60. Fue un movimiento inspirado por el deseo de construir una identidad nacional que incluyera a los diferentes sectores de la sociedad mexicana. Obviamente, dadas las profundas desigualdades sociales que existían, especialmente en términos educativos y culturales, era necesario trabajar por consolidar una identidad mexicana. Es decir, el muralismo fue una herramienta que pretendía provocar entre la población un sentido de pertenencia a una misma comunidad nacional. Maestra, eso del muralismo me suena que pintaban en los muros, pero no estoy segura si se trata de eso. ¿Es verdad? Sí, claro, te suena muy bien. Una de las características de este movimiento es que buscaba democratizar el arte, es decir, crear imágenes a las que todo mundo pudiera acceder para poder sentirse identificados. Por eso, los murales son pinturas monumentales que se hacen sobre los muros de techos, bóvedas y edificios del Estado, de escuelas, de universidades e incluso de iglesias, La intención de pintar murales sobre los edificios es asegurar que el arte permanecería accesible al público, de tal forma que ningún coleccionista privado podría adueñarse de algo que le pertenecía a todos. Tiene sentido. Claro. ¿Y estos murales representaban algo en particular? Digo, ¿cómo se podría construir una identidad mexicana con pinturas en muros? Muy buena pregunta. Estos murales representaban varios temas, Jenny, pero es importante mencionar que en general el muralismo mexicano cumplió la función de una especie de programa artístico para lograr los propósitos del Estado que surgió de la Revolución Mexicana. En primerísimo lugar, los murales pretendían valorar y recuperar la historia de México como la fuente principal de la identidad nacional. Y en segundo lugar, el muralismo era un reconocimiento de que los descendientes de esta historia seguían presentes en el mundo contemporáneo. Así, por ejemplo, un tema que se repite en distintas obras es el de los principios republicanos y libertarios, que son representados como parte de nuestra herencia política. O sea que estos murales representaban la lucha de clases, la libertad, la opresión, la vida de los campesinos y la clase obrera, ¿verdad? Tal cual. Además, también se pintaban escenarios de modernización y progreso. Eso quiere decir que el muralismo también representaba la importancia del conocimiento, de la ciencia y la tecnología. Sí. Otro tema muy importante para el muralismo es el de las culturas prehispánicas, a las que honran y representan como las grandes ancestras de los pueblos indígenas mexicanos. Oye, maestra, si estos murales buscaban formar la identidad mexicana, supongo que entonces también representaban la historia de México, ¿no? Claro. En estos murales fueron representados diferentes pasajes de la historia mexicana, desde el proceso de conquista y colonización española, pasando por la Guerra de Independencia, la Revolución Mexicana y hasta las campañas de alfabetización que estaban sucediendo en la época en la que fueron pintados los murales. Algunas representaciones muestran los triunfos de la nación, otras muestran las contradicciones frente a las cuales todavía había que luchar. Maestra, ¿podrías mostrarnos algunos de estos murales? ¡Sí! De hecho, he traído algunas fotografías para que nuestros alumnos y alumnas desde casa conozcan el muralismo mexicano. Pero eso sí, deben poner mucha atención a los detalles que se muestran para que puedan identificar algunos de los principios republicanos y libertarios, la representación de la modernización y el progreso, las culturas prehispánicas y la historia de México. ¿Y esos temas podrían mezclarse entre sí? Porque son diferentes. Son diferentes, pero están absolutamente mezclados. Por eso les digo que pongan mucha atención en los detalles de cada mural. ¿Listos y listas? ¡Listos! Excelente. Vean. Este mural fue pintado por uno de los más grandes representantes del muralismo mexicano, David Alfaro Siqueiros. Esta obra se llama Retrato de la burguesía. Me parece que este mural representa la modernidad y al mismo tiempo la lucha de clases. Sí, esa es una de sus acepciones. Esta otra obra es de José Clemente Orozco, otro gran representante del muralismo mexicano, y se titula Maternidad. Ahora, la obra que estamos viendo es un mural que pintó Diego Rivera, otro de los más célebres representantes de este movimiento. Esta obra se llama El hombre controlador del universo.
Todas las obras me parecen muy hermosas. Me llama mucho la atención que hay varios elementos de los que mencionaste. Por ejemplo, algunas tenían aspectos de las culturas prehispánicas, otras trataban sobre la modernidad o la lucha de clases. Es maravilloso y me imagino que verlos en vivo debe ser una experiencia fascinante. Sí, es fascinante. Para conocer un poco más sobre la obra de Diego Rivera, en uno de los edificios más representativos de la Ciudad de México, les invito a que veamos el siguiente video. Desde 1924, Diego Rivera estaba planeando pintar en la escalera de Palacio Nacional. Fue hasta 1929 cuando empieza a pintar. El proyecto siempre tuvo que ver con la historia de México. Su nuevo discurso de la historia, de esta nación mexicana que está renaciendo. Utiliza como fuentes desde códices prehispánicos, libros de historia, fotografía. Está concebido como un gran tríptico. En el México prehispánico el héroe es Quetzalcóatl. Las imágenes son como en espiral, como si el tiempo fuera cíclico, como lo consideraban ellos. En el centro, los personajes más reconocibles, los protagonistas de nuestra historia. La conquista, después la conquista espiritual, después diferentes héroes, hasta arriba las guerras significativas de la historia de México. En el muro del futuro, esta revolución proletaria que él pensaba que iba a ser la salida para el mundo, el comunismo. Esta es la visión completa de la historia de México que tiene Diego Rivera. Muchos mexicanos conocen eventos de la historia por este mural. Nos da identidad, nosotros nos vemos reflejados en esa historia y nos hace conocer nuestra propia historia. Ahora ya reconocemos la influencia que la pintura, a través del muralismo mexicano, tuvo en esta etapa de la historia. Así que, Jenny, ¿me ayudas a descubrir un poquito más el mapa, por favor? Claro que sí, maestra. Y me gusta mucho lo colorido que está quedando México, gracias a todos los avances que hemos tenido desde entonces. Pero aún nos falta hablar del cine como manifestación cultural, ¿verdad, maestra? Sí. De esto sí conozco un poco más. Sé que estos años se conocen como la época de oro del cine mexicano. Es correcto. Las proyecciones de películas reunían a muchísima gente y estaban al alcance, como los murales, de toda la población, incluso de la que no sabía leer. La época de oro del cine mexicano fue un periodo que fue de 1936 a 1958 más o menos, en el cual México se convirtió en el principal centro de producción de las películas comerciales de América Latina y habla hispana. ¿Y cómo lo logró? Pues en este periodo, tanto Estados Unidos como Europa estaban sumidos en la Segunda Guerra Mundial y el conflicto obligó a los gobiernos, obviamente, a descuidar la cinematografía. Fue entonces que México tuvo la oportunidad de ocupar esos espacios vacíos que Hollywood dejó y conquistó el cine de Iberoamérica, convirtiéndose en el país con más éxito en la industria cinematográfica de ese entonces. Yo recuerdo muchísimas películas de esa época, pero una en particular que le encanta a mi abuelito se llama Allá en el Rancho Grande. Sí, qué curioso que lo menciones. Allá en el Rancho Grande fue la primera película mexicana exitosa a nivel internacional. Se estrenó en 1936 y se trata de un drama romántico y un poco de comedia ranchera que exalta el nacionalismo y también exalta cierta nostalgia por los tiempos de la Revolución. Lo que más me llama la atención de las películas de esta época es que muchas de ellas muestran una vida muy alegre en el campo. Hasta me daban ganas de irme a vivir para allá. Sí, aunque ahí, Jenny, es muy importante mencionar que las películas de la época de oro del cine mexicano muestran una representación idealizada de la vida en el campo y en la ciudad. Aunque muchas de estas películas mostraban una vida campesina alegre y despreocupada, la realidad era que la vida en el campo era dura, había carencias y dificultades. Así, las representaciones de la vida cotidiana en el campo y las ciudades mexicanas que se hacían en estas películas respondían más a la imagen que se quería proyectar al mundo que a la realidad cotidiana de los mexicanos de ese entonces. Por eso, algunas historias eran contadas como comedias, como dramas familiares, como tragicomedias y hasta musicales al estilo ranchero. Ya entiendo. Con razón retrataban muchos temas de la vida cotidiana y representaban personajes de la realidad social, ¿cierto? Claro, correcto. Una realidad social que estaba caracterizada por una sociedad dividida y clasista, hay que decirlo. Un ejemplo de ello es la película María Candelaria.
Esta fue la primera película mexicana en ganarse la Palma de Oro en el Festival de Cannes. O también La Perla, que se trata de una pareja que no tenía recursos suficientes para pagar el tratamiento médico de su hijo, luego de que lo picara un alacrán. Esta película, de hecho, ganó un Globo de Oro. Maestra, ¿podemos hablar un poco de las estrellas del cine mexicano? Sí, claro. La gran difusión y popularización del cine de oro permitió que se consolidaran ídolos mexicanos que atraían a grandes públicos a las salas. Seguramente algunos de ellos los reconocerán nuestros estudiantes allí en casa. Tenemos, por ejemplo, a Pedro Infante y a María Félix. También a Pedro Armendáriz y a Dolores del Río. A Jorge Negrete y a Sara García. Así como al actor cómico Mario Moreno, conocido por su personaje Cantinflas. ¡Ay, cómo me encantan estas películas! ¡Ay, a mí también! Sin embargo, la época de oro del cine mexicano no fue eterna, Pues la posterior masificación de la televisión en los hogares mexicanos trajo consigo una época de decadencia para el cine mexicano. Y además, para estos años, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se había recuperado y eso le permitió producir una avalancha de nuevas películas que tenían historias muy audaces y muy coloridas. Bueno, ahora ya sabemos que otra de las manifestaciones culturales de esta época fue el cine y que sus historias retrataban de una manera idealizada a la sociedad mexicana. Jenny, ¿me ayudas a descubrir la última parte de nuestro mapa? Por supuesto, maestra. Eso. Este mapa de colores representa las transformaciones que vivió México en su intento por dejar atrás los estragos de la revolución y convertirse en un país moderno, industrializado y en la vía del progreso. En la clase de hoy aprendimos que las expresiones culturales como la literatura, la pintura y el cine tuvieron un impacto significativo en la modernización cultural de nuestro país, en la consolidación de la identidad nacional y en la construcción de una imagen de nuestro país que se quería proyectar hacia el exterior. Te invitamos a que investigues si en tu localidad existen algún mural como los que vimos en la clase, o si en tu localidad fue grabada alguna de las películas de la época de oro del cine, mexicano, por supuesto. O también si alguno de los escritoras y escritores que conocimos, si nacieron en tu entidad. Créeme que las respuestas podrán sorprenderte, Nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias, maestra Cecilia Vargas, porque la clase de hoy me pareció muy interesante. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con En busca de la identidad nacional, de Historia de Quinto Grado, y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. A continuación, Educación Física. Programación, quinto de primaria. Lección, escribiendo canciones. Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta lección de Telequantrix. Soy Gisela Sierra y me alegra acompañarlos en una aventura más del mundo de la programación. En la lección anterior descubrieron la diferencia entre la información personal y la información privada, que puede ponernos en riesgo cuando navegamos por internet. Además, distinguieron qué sitios en la web son seguros y cuáles no. Hoy van a conocer una clave de la informática, la función, también conocida como procedimiento. Cuando programamos, podemos utilizar esta herramienta para simplificar tareas. La función está compuesta por un grupo de instrucciones. Es como un mini programa que puede usarse una y otra vez. Esto hace que nuestra programación sea menos larga y compleja. Cuando identificamos un conjunto de instrucciones que se utiliza a lo largo de la programación, muchas veces podemos agruparlas y formar una función. ¿Están listos para saber más al respecto? ¡Comencemos! Para comprender mejor lo que es una función, es momento de cantar, así que afina tu garganta. Seguramente conoces esta canción. Se trata de Cielito Lindo. Si no la has escuchado, hoy lo vas a hacer. Comienza así. De la Sierra Morena, cielito lindo viene bajando.
Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Y la canción sigue y repite el coro, que es: ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Si quisiéramos simplificar esta canción escrita, una forma es sustituir cada vez que aparece el coro, justo por la palabra coro. De esta manera, evitamos escribir un párrafo completo. Es mucho más fácil, ¿no crees? Lo mismo ocurre con la programación. Imagina que esta canción es un programa de computadora y que el coro es un pequeño fragmento de código que utilizas una y otra vez. En el mundo de la programación, el coro sería una función. Contar con funciones es muy importante y útil para los programadores. Así como contar con coros lo es para los compositores en el caso de las canciones. Veamos por qué. Primero, porque ahorran tiempo para no tener que escribir todo el código una y otra vez en el programa. Segundo, porque si cometes un error, solo tienes que cambiarlo en un solo lugar. Y tercero, porque el programa es menos largo una vez que identificamos instrucciones que se repiten y las definimos como una función. Al definirla, podemos utilizarla a lo largo de nuestro programa las veces que sean necesarias. Sigamos jugando para comprender la frecuencia con la que podemos aplicar esta técnica, tanto en la música como en la programación. Si tu trabajo fuera escribir esta canción como programa de computadora, ¿qué parte del código convertirías en una función para que pudieras usarla una y otra vez con solo una palabra? ¡Muy bien! Es: ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ahora veamos cómo podemos simplificar la letra de esta canción. Sustituye esos párrafos que se repiten por la palabra coro, como lo estamos viendo. Esta es una excelente manera de simplificar la canción. Estoy segura de que a tu cabeza han llegado tus canciones favoritas y ya estás identificando el coro. Es decir, estás intentando crear funciones. Recuerden que las funciones son pequeños programas dentro de uno mayor. Y al usarse una y otra vez, nos ayudan a simplificar los códigos. Hemos llegado al final de esta lección. Soy Gisela Sierra y los espero en la próxima cápsula de Telequantrix, en la que conocerán la importancia de respetar los derechos de autor en entornos digitales. Por ejemplo, utilizar de forma correcta contenidos que no han sido creados por ustedes, como fotos, videos o códigos. ¡Hasta pronto! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.